Cordial saludo, bienvenidos a Referentes UCM. Hoy tenemos un invitado muy especial para todos ustedes en el marco de los conversatorios de puertas abiertas que realiza la Rectoría de la Universidad Católica de Manizales y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y Desarrollo Humano Cristiano en el Año de la Fe. Y hoy nos acompaña el especialista y candidato a magíster, Carlos Santiago Cano. Bienvenido a la Universidad Católica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, abordando un poco su formación profesional, como para que de pronto todas las personas que nos están viendo conozcan un poco acerca de su formación profesional. Bueno, yo soy terapeuta familiar y de pareja de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un pregrado en Desarrollo Familiar en la Universidad Luis Amigo en Medellín. Actualmente estoy aspirando a un magíster en Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia en Medellín. Es un proyecto que tengo ahí ya como en proceso, ya empecé en una especialización y próximamente estaré aspirando a esa maestría. ¿Qué temáticas se van a abordar durante estos días en la Universidad Católica? Estamos abordando temáticas relacionadas sobre todo con la educación de la sexualidad, teniendo en cuenta que es un tema que siempre ha sido preocupación de las autoridades estatales, tanto públicas como privadas, con un enfoque un poco distinto, porque es un enfoque de la formación del carácter. En este rato que vamos a estar ahora compartiendo con la comunidad de la universidad, lo que vamos a presentar es una mirada de la educación sexual basada en el fortalecimiento del carácter y la voluntad, no solamente de los adolescentes, sino también de la familia. ¿De dónde viene su interés por estudiar esta temática? Pues yo creo que el interés viene de lo personal, desde que yo era un adolescente y empecé a tener inquietudes, preguntas que de alguna manera no fueron muy resueltas, ¿sí? Bien sea por el ambiente familiar, por el ambiente en el que crecí. Creo que es una situación que habla mucho también de la juventud actual, ¿sí? El hecho de tener muchas inquietudes, de estar viviendo cambios de tipo físico, hormonal, experiencial, y de pronto no tener como el espacio adecuado para poder encontrar preguntas, o encontrar más bien las respuestas a esas preguntas que atraviesan también la experiencia propia. Entonces quisiera, con mi trabajo, también dar un aporte a esos adolescentes y a esos padres de familia que están buscando esas respuestas y que están de alguna manera preocupados por esa toma de decisiones. Usted actualmente es director ejecutivo para Colombia de Protege tu Corazón. ¿Cómo nace Protege tu Corazón y particularmente a qué se dedican? Bueno, Protege tu Corazón somos un grupo de personas convencidas de que la educación de la sexualidad es algo importantísimo en el momento actual. Yo diría que ahora más que nunca. Pero también vemos la educación de la sexualidad como una oportunidad para hacernos preguntas acerca del ser humano y su integridad, no solamente abordarlo desde el punto de vista de las enfermedades o de los embarazos adolescentes o inesperados, indeseados, sino abordando la sexualidad como un elemento básico de la personalidad que tiene que ver con las 5 dimensiones, con la dimensión física, social, emocional, intelectual y espiritual en el ser humano, y a través de eso empezar a hacer una retroalimentación con nuestro público para que logremos tener una visión mucho más profunda y más completa de lo que es la sexualidad, no quedándonos únicamente en esa mirada pesimista del riesgo, de la enfermedad, del problema, de lo que representa para nuestro país y para nuestro medio tener una tasa de adolescentes que están aumentando en esos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual también, y de otro tipo de situaciones que también atañen más a la salud mental, a todo esto de la afectividad, de la libertad. Entonces yo creo que esa es la razón principal por la que nace Protege tu Corazón hace ya 20 años, cuando en el medio se invitó de manera expresa por la ley a que los colegios abordaran la educación de la sexualidad de manera obligatoria. Eso fue una oportunidad para que muchos padres de familia en Medellín se empezaran a cuestionar acerca de, qué valores queremos inspirar a nuestros hijos, qué información queremos que ellos también conozcan y, por supuesto, qué factores de riesgo queremos evitar y también fortalecer factores protectores para poder orientar adecuadamente la educación de la sexualidad. Ahora, digamos que usted menciona a la familia, a las escuelas, que realmente son los actores fundamentales en muchos procesos. ¿Cómo ve usted este tipo o esta temática en nuestro país y en sus instituciones, teniendo en cuenta que no solo son las escuelas, las universidades, sino la misma familia también? ¿Cómo ve estos procesos actualmente en nuestro país? Yo diría que es lamentable realmente lo que ha ocurrido en nuestro medio, y es que de alguna manera nos hemos dejado distraer por una cantidad de situaciones difíciles que están ocurriendo. Por supuesto que el embarazo adolescente es un problema, también lo es el hecho de que las enfermedades de transmisión sexual vayan en aumento. Pero también debemos girar la vista hacia aspectos muy fundamentales de la persona humana, como es la afectividad, la libertad, la toma de decisiones en el futuro. Entonces yo creo que la educación de la sexualidad está en este momento en una crisis
porque nos hemos centrado únicamente en esos aspectos de tipo biológico. Yo diría que es una mirada muy biologicista, muy centrada en el riesgo, en la enfermedad, y estamos perdiendo una gran cantidad de posibilidades que nos da la educación de la sexualidad, como el reconocimiento del otro, el respeto, el amor. Más que una educación de la sexualidad, yo diría que es una educación de la afectividad, una educación en donde de alguna manera uno va equipando su corazón para amar de una manera o de otra. Y lo que estamos viendo ahora en este momento, pues, en muchos fenómenos que van apareciendo, en comportamientos de riesgo, que cada vez se van agudizando mucho más en nuestros jóvenes, es un llamado de atención a que la educación de la sexualidad no puede seguirse viendo desde el punto de vista de la reducción del riesgo, sino también de la evitación del riesgo, basándonos en el fortalecimiento del ser humano en todas sus dimensiones. Aquí en Manizales, como en la mayoría de capitales de Colombia, también los índices de embarazo en adolescentes siempre están en aumento. ¿Cómo puede el gobierno, a partir de sus secretarías de educación, de salud pública, aportar a estos procesos que también son muy importantes en las regiones? Yo diría que también ahí se trata de lograr un poco involucrar el término de la innovación en esos procesos de educación, porque es diría yo, es como una mirada muy lineal pensar que los adolescentes están embarazando simplemente porque no usan un preservativo o porque no están acudiendo a los sistemas de salud o a los medios que el Estado les da. Tenemos que entender que la misma relación o más bien las mismas relaciones sexuales en los adolescentes ya son un comportamiento de riesgo. ¿Bajo qué condiciones están llegando las relaciones sexuales? ¿Qué imaginario social hay acerca de las relaciones sexuales? Si tú le preguntas a los adolescentes ¿cuántas personas crees que ya han comenzado a tener relaciones sexuales a tu edad? Ellos, aunque no hayan iniciado sus relaciones sexuales, van a decirte que todos han iniciado. Entonces creo que hay una manipulación de la información, hay mucha desinformación a través de los medios de comunicación, a través de algunas redes sociales también, donde se van popularizando las ideas de una manera muy tranquila, pero es simplemente detenernos y pensar, ¿eso qué relación tiene con mi proyecto de vida? Yo diría que el reto más grande que tiene tanto para el Estado como para las instituciones que trabajamos por la familia y por los jóvenes, el reto es fundamentalmente pues plantear una mirada un poco más profunda al fenómeno y no quedarnos en la idea de que la calentura está en las sábanas, por decirlo así, ¿sí? El problema está más en el fondo. El problema del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual es un problema que preocupa obviamente porque afecta también a los niveles de pobreza, afecta al sistema de salud, afecta a la responsabilidad tanto de la familia como del Estado. Pero no podemos seguir pensando que ese es el único fenómeno que debe preocuparnos. La educación sexual en nuestro país no puede ser una educación sexual, diría yo, anticonceptiva, o una educación sexual simplemente basada pues, en el embarazo y en las enfermedades, porque eso no es educación sexual. Eso sería educación para la prevención del embarazo y las enfermedades. Pero si vamos a hablar de educación sexual, tenemos que abordar todos los elementos que conllevan a entender la sexualidad como algo integral, bajo la perspectiva afectiva, relacional, el respeto del otro, eso cómo afecta, cómo involucra mi proyecto de vida. Yo me atrevería a decir que el hecho de que un adolescente o un joven no estén dentro de las estadísticas de embarazo adolescente o de enfermedades de transmisión sexual, eso solo no garantiza que hayan tenido una buena educación sexual. Porque la educación sexual no solo se puede medir por aspectos de tipo biológico, tenemos que ir un poco más allá. En algún momento escuchaba que a los padres, inclusive me pasó a mí, que los padres no abordan ese tipo de temáticas con sus hijos y le dejan muchas veces eso para que se viva en los contextos sociales que tiene uno en su juventud o inclusive en el mismo colegio cuando se empiezan a abordar esas temáticas. ¿Sigue sucediendo lo mismo y qué consejo hace para los papás que aún no se atreven a tocar esos temas con sus hijos? Bueno, ese es un tema fundamental. Yo diría que sigue pasando lo mismo y nos llena de sorpresa eso porque en un mundo tan erotizado, donde es tan común hablar del sexo, donde ya hace tiempo dejó de ser un tabú, llama la atención que los papás todavía tengan las mismas dificultades para hablar del tema con sus hijos. Pero yo diría que es por eso precisamente, porque se habla del sexo de una manera muy descriptiva, muy clara, diría yo, muy explícita, pero no necesariamente unida a esos valores y unida a esos intereses y proyectos de vida que tiene nuestro hijo, nuestro joven. Entonces, claro, hablar de sexualidad no es sencillo porque es un tema íntimo, es un tema que toca nuestra esfera más profunda, la intimidad, y siempre va a implicar un pudor, algo que no tiende a guardar. Pero es muy importante que sean los papás los que lo aborden porque, como decimos en Protege tu Corazón, la silla tiende a llenarse, el vacío tiende a llenarse. Si yo permito que alguien se siente en la silla, que no sea yo, que voy a inspirar en mi hijo sentimientos de aprecio, de aceptación, de valoración de las posibilidades de la sexualidad, pues otro lo va a hacer. Puede ser, como tú lo dices, un amiguito de pronto un poco más informado, o un adulto que no sabemos qué intenciones tenga,
o un medio de comunicación que seguramente no con una mala intención, sino simplemente por el manejo de la información que se da, pueda estar llenando unos vacíos no de una manera muy adecuada. La recomendación que nosotros damos en los colegios, en las actividades que dirigimos a los papás, es pues que es mejor, diría yo, aguantarse el bochorno de hablar que las consecuencias de callar. Es un tema que hay que abordar, y qué mejor espacio para hacerlo que el ámbito familiar. Es un ámbito donde hay amor, donde hay aceptación, donde obviamente también las mismas situaciones familiares y sociales que están dándose hoy en día afectan también que se den ese tipo de procesos de comunicación. Pero creo que el Estado también podría integrar en esas políticas públicas un poco más a la familia, porque es la familia la que se empeña en formar tu corazón, la que se empeña en formar para la afectividad, para la sociabilidad. Si no lo hacemos en la casa, entonces estaremos teniendo las consecuencias que desafortunadamente hoy en día estamos enfrentando. El consejo sería pues perder el miedo, lanzarse. Es mejor llegar un año antes que un minuto después. Entonces, si tu hijo ya está dando muestras de que se interesa por el tema, o de pronto está viendo ciertos contenidos en la televisión, o ya en su lenguaje incluso empieza a manifestar ciertas inquietudes, es el momento para abordarlo, para hablarle de una manera tranquila, natural, obviamente pues tratando como de desprender eso de alguna manera de tu propia experiencia, porque a veces el peor, diría yo, la tara para hablar del tema es que no nos sentimos muy a gusto con nuestra propia sexualidad. Es un tema que a veces nos llena de vergüenza. Pero el mensaje que yo le haría a los papás sería, pues, si fuéramos a hablar solamente de lo que hacemos bien, posiblemente no hablaríamos de muchas cosas. Entonces hay que lanzarse y entender que aunque yo no haya tenido las mismas oportunidades, como no las tuve yo, que fue en parte lo que me motivó a ser parte de Protege tu Corazón, pues puedo ayudar a que otros de pronto sí tengan las posibilidades de ver en la sexualidad una cantidad de posibilidades y algo que me puede llevar también a alcanzar ese proyecto de vida en mi vida afectiva. ¿Considera usted que es irresponsable de pronto abordar la educación sexual desde las categorías de carácter y voluntad, que son o podrían ser realidades que solo se podrían quedar en conceptos? Pues mira, hablar de la voluntad, hablar del carácter, hablar del autocontrol, de la libertad, es hablar del ser humano. Y estamos hablando de una educación de la sexualidad pues para los seres humanos, no estamos hablando de machos y de hembras simplemente, estamos hablando de toda una cantidad de posibilidades que hay, entre ellas el autocontrol. Entonces, cuando hablamos de la voluntad, hablamos del fortalecimiento del carácter, pasa algo muy simpático. Mira, cuando un niño tiene 2 años o una niña tiene 2 años, no hay dudas de la importancia del control de esfínteres en el niño y que empiece a hacer un ejercicio de su voluntad, en entender que ya su cuerpo le está dando señales y que debe aprender a anticipar esas señales y tomar una decisión con la motivación de los papás y con la motivación del entorno educativo. Pero cuando va llegando la adolescencia y empezamos a tener ese deseo sexual, ese despertar sexual, hay una sensación de vacío y de silencio alrededor. Tenemos miedo de decir a los adolescentes que el autocontrol también es una posibilidad, que no todo el mundo lo hace como se dice, y que lo que dicen en los medios de comunicación no necesariamente es lo que te va a hacer feliz a ti como persona. Entonces hay un silencio tremendo que me parece que sí sería muy irresponsable dejar de hablar de carácter, dejar de hablar de voluntad, dejar de hablar de libertad, de autocontrol, cuando es una potencialidad maravillosa la que tenemos los seres humanos de orientar nuestra vida como nos dé la gana y hacia donde queramos, ¿cierto? Ya la clave estaría, que es lo que pretende Protege tu Corazón también, en inspirar a los adolescentes a metas altas. Si un adolescente tiene una meta alta, un propósito integrador que lo mueve a hacer cosas difíciles, no vamos a estar hablando únicamente de que eso va a tener ventajas en lo sexual, sino también en el consumo de sustancias psicoactivas, en el bullying, que es una situación que está ocurriendo ahora cada vez con más fuerza, y en otros comportamientos riesgosos que podríamos quedarnos mucho tiempo hablando acerca de esos. Entonces, inspirar al adolescente y al niño a que desde muy joven empiece a reconocer esos talentos, habilidades, la música, el deporte, el sano esparcimiento, el reconocer en el otro una persona igual que él en todas sus dimensiones. Eso diría yo que es realmente responsable. ¿Esos asuntos que de pronto se han tratado en esta conversación son generales en toda Latinoamérica o existe algún modelo en otra región que pueda ser aplicable a Colombia? De hecho, Protege tu Corazón ha sido como diría yo, como resultado de una motivación de otros países. En Canadá y en Estados Unidos hay ya varios grupos de padres de familia e incluso asociaciones de adolescentes que se han sumado pues como a esta corriente de abordar el tema de la educación de la sexualidad bajo una perspectiva de la formación del carácter. O sea, no separar la sexualidad como si fuera un asunto aislado, porque ahí caeríamos en eso que te estaba diciendo ahorita de educar para la prevención del embarazo y educar para la prevención de las enfermedades, sino también hablar de la amistad, del noviazgo, de las habilidades del carácter, de las habilidades sociales, del conocimiento científico de ciertas situaciones que hay que tener en cuenta para poder tomar decisiones con criterio, y también el reconocimiento de la influencia de los medios de comunicación, teniendo un sentido crítico de esos medios.
Entonces sí hay muchas experiencias que están dando muy buenos resultados. Nosotros ya llevamos 20 años trabajando con Protege tu Corazón ya son 18 países alrededor, en 3 continentes. Son más de 678 instituciones educativas las que han adquirido pues de alguna manera ese acompañamiento de Protege tu Corazón, y ha sido una experiencia rica porque pensamos que la solución no es ajena al ser humano, sino que está en el mismo ser humano la solución. No podemos pensar que el comportamiento de riesgo, como te lo decía ahora, sea no usar un preservativo o no tomarse una pastilla. Ese no es el comportamiento de riesgo. El comportamiento de riesgo va un poco más en el fondo, y por eso es interesante acoger esta mirada de ver la educación de la sexualidad, pero como algo integrado al ser humano y no como algo aislado. Carlos Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlo de nuevo en la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación.